Buenas tardes, soy Alejandro Veranegui, soy estudiante de la carrera de Derecho. Actualmente me encuentro cursando el sexto cuatrimestre de la carrera. Me encuentro cursando la materia de regímenes fiscales y hoy les vengo a hacer una pequeña exposición sobre el artículo 17 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Más que nada les voy a hacer un pequeño resumen de lo que trata este artículo. Para efectos del artículo 17 de esta ley, se considera que los ingresos se obtienen en aquellos casos que no están previstos en artículos anteriores a la misma, en fechas que se señalen conforme a lo siguiente. Este mismo artículo señala tres supuestos importantes para los cuales se va a gravar ciertas acciones, como por ejemplo la enajenación de bienes o prestación de servicios. Cuando se dé cualquiera de los supuestos, dentro de los mismos supuestos tienen diferentes casos a los que se va a adaptar la ley. Se expida el comprobante fiscal que ampare el precio o la contraprestación pactada, se envíe o entregue materialmente el bien o cuando se preste un servicio, se cobre o sea exigible total o parcialmente el precio o la contraprestación pactada, aún así se provenga con anticipos, y en sí tratándose de los impuestos por la prestación de servicios personales independientes que se obtengan en las sociedades o asociaciones civiles, dependiendo del caso en el que se encuentren. Los ingresos del servicio de suministro de diferentes usos de servicios otorgados por el Estado realizarán diferentes concesiones o deberán algunas empresas autorizadas para proporcionar dichos servicios. De igual manera, la ley contempla estas mismas incisos en diferentes artículos para poder ser explicados concretamente. El segundo, otorgamiento del uso y goce temporal de bienes, cuando se cobren total o parcialmente las contraprestaciones, o cuando éstas sean exigibles a favor de quien efectúe dicho otorgamiento, o se expide el comprobante de pago que ampare el precio o contraprestación pactada. Y esto va a depender de lo que suceda primero. Depende del otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, o cuando se cobre total o parcialmente las contraprestaciones que se hayan otorgado. El siguiente inciso es también un inciso muy interesante, ya que la obtención del ingreso proveniente de los contratos del arrendamiento financiero, los contribuyentes, podrán optar a considerar como un ingreso obtenido el ejercicio total del precio pactado o por la parte del precio exigible durante el mismo. En el caso de las enajenaciones a plazo en términos del Código Fiscal de la Federación, los contribuyentes podrán optar por considerar como un ingreso obtenido el ingreso o el ejercicio total del precio pactado o del bien, o solamente por la parte del precio acordado y cobrado durante el mismo. Esto va a depender de la expedición del mismo comprobante fiscal, y dentro de este podrá ejercer la totalidad de las enajenaciones o por los contratos, o la opción que podrá cambiarse los requisitos una sola vez dependiendo de cómo nos hayamos registrado. También deberán transcurrir al menos 5 años desde el último cambio que se haya establecido ante la autoridad competente. Y por último, cuando tenemos que el contribuyente hubiera optado por considerar como aquellos ingresos obtenidos en el ejercicio únicamente la parte del precio pactado o exigible o cobrado, dependiendo del caso, y enajene los documentos pertinentes al cobro de cada uno de ellos por los contratos en sí. De los pagos deberá considerar la cantidad pendiente de acumular como un ingreso obtenido en el ejercicio que se realice en la enajenación o en la dación del pago. En el caso de los incumplimientos de los contratos financieros, respecto a las cuales se haya ejercido la opción de considerar como un ingreso obtenido el ejercicio únicamente de la parte del precio exigible o cobrado durante el mismo, el arrendador o quien tenga la personalidad, según sea el caso, se considerará como un ingreso obtenido del ejercicio, dependiendo de las cantidades exigibles o cobradas durante el mismo por el arrendatario o cobrador, disminuidas estas cantidades. Este inciso nos quiere decir, o más bien todo el artículo nos quiere decir, que dependiendo de estos tres factores, que son la enajenación, el otorgamiento de uso o goce temporal de los bienes, o la prestación de servicio, o también igual manera la otorgación de contratos de arrendamiento financiero. Este artículo nos va a decir
¿Bajo qué supuestos va a poder ser exigible el impuesto sobre estas tres bases? Y dependiendo de cada una de ellas va a ser conforme se va a integrar o se va a calcular el cálculo del impuesto a pagar por el contribuyente. Esto sería todo. Muchas gracias.